¿Cómo estás, Gustavo? Paola Ponroy, César Abrante, saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo Muy andan? bien, bien, Gustavo. Además de ser ginecólogo, sos especialista en el tema porque sos uno de los profesionales que dentro de la salud pública lleva adelante los tratamientos para aquellos adolescentes que quieren avanzar en esta decisión. Sí, la verdad que, bueno, hace ya varios años, incluso antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género en el 2012, venimos trabajando en esta temática aproximadamente del 2008, 2010, con los primeros casos que venían a consultar, porque ya habían otras instituciones en otras provincias que ya estaban trabajando en la temática, y bueno, la idea era también en Entre Ríos poder brindar ese Ujú, acompañamiento desde el punto de vista profesional. ujú. ¿Qué protocolo se ha establecido, sobre todo pensando a partir de la sanción de la ley? Digo protocolo en cuanto a cómo son los pasos que se tienen que dar cuando llega a tu consulta un adolescente, entiendo que acompañado por alguno de sus padres o no, me lo dirás vos, a manifestarte su deseo de poder avanzar en un cambio que tiene que ver con su autopercepción y su sexualidad. Bueno, los pasos son muy sencillos, debido a que nuestra ley de identidad de género es de vanguardia en el sentido de que es despatologizante. Eso genera que digamos, con solo el consentimiento, el asentimiento de la persona que decide este proceso, ya es suficiente. No requiere que haya acompañamiento de equipo de salud mental ni entrevistas previas por un psicólogo, psiquiatra. Únicamente con el asentimiento, con la información que debe recibir, es suficiente. La ley se sancionó en el año 2012, pero posteriormente, en el año 2015, lo que sucede es una modificación del Código Civil y Comercial, y a partir de ahí impacta sobre la ley de identidad de género también. Ajá. Eh, por ejemplo, en el Código Civil del 2015 lo que se hace es establecer franjas etarias. El adolescente, antes de cuando eran menores de edad, menores de 15 años, eran tutelados, es decir, que requerían sí o sí el consentimiento de un adulto, un tutor o un acompañante. A partir de este cambio del Código Civil, a partir de los 13 años, todas las prácticas que se consideran no invasivas, como las terapias hormonales se consideran no invasivas, pueden ser abordadas únicamente con el asentimiento el consentimiento de la persona que lo desee. Ujú. Cuando son menores de 13 años, siempre tiene que haber el asentimiento de un adulto, es decir, el quien consciente es el adolescente, en este caso, y un adulto asiente esta práctica. Ah, Y a bien. partir de los 16 años se considera adulta en la toma de decisiones en relación al cuidado de su salud. Es Ujú. decir, que a partir de los 16 años no solamente pueden acceder a terapias hormonales, sino a prácticas quirúrgicas únicamente con su consentimiento. Gustavo, ¿y esta terapia hormonal, digo, en el adolescente, se puede revertir en el caso que en el transcurso del proceso, digamos, decida no seguir? Bueno, acá hay un tema importante que tocaba César, porque es el tema, este temor sobre el arrepentimiento y de los cambios que son reversibles o irreversibles. Cuando viene un adolescente a solicitar, depende también del desarrollo puberal que tenga. En las niñeces y adolescencias tempranas, lo que se hace no es una terapia hormonal para modificar el cuerpo acorde a la identidad de género, es decir, que si a una persona que nace con vulva se autopercibe como varón, nosotros no vamos a darle en una primera instancia terapias con testosterona para producir esos cambios, sino que se produce, nosotros decimos, digamos, Tanner 2, que es cuando aparece el primer signo de desarrollo puberal en las personas que nacen con vulva, es el botón mamario, y en las personas que nacen con pene es el aumento del tamaño testicular. Entonces, cuando aparece ese primer cambio puberal, el inicio del desarrollo puberal, lo que se hacen son terapias de inhibición puberal. Las terapias de inhibición puberal son 100% reversibles y se usan hace mucho tiempo ya para otras alteraciones, en ese caso sí, en este no son alteraciones obviamente, pero por ejemplo la pubertad precoz, es decir, que ya están estudiadas y están hace mucho tiempo. ¿Qué hacen estas terapias de inhibición puberal? Evitan que desarrollen los caracteres sexuales secundarios propios a su genitalidad y dan un tiempo, un impasse, una ventana para que ese adolescente tenga el tiempo necesario para madurar, para procesar
y que mientras tanto estos cambios que son irreversibles, que aparecen en el cuerpo, no se produzcan. Una persona que se autopercibe como varón y a los 11 años nos dice que se percibe como varón, no le vamos a dar testosterona, pero sí le vamos a inhibir, cosa de que, por ejemplo, no tenga el desarrollo mamario. Un varón trans que mientras se autopercibe como varón, si nosotros dejamos que esos procesos sucedan, primero que genera mucha angustia. Un varón que tenga el desarrollo de las mamas y no la tenga es un gran impacto para esa persona, porque probablemente posteriormente va a tener que tener cirugías, que muchas son mutilantes, que generan mucho dolor, que generan complicaciones, y además durante ese desarrollo de la adolescencia, que tampoco se opera todavía, no pueden ir a la pileta, no pueden jugar al fútbol, no pueden sacarse la remera como otros compañeros que son varones y se identifican como ellos. Entonces esto es importante, poder acompañar en estos procesos, pero esos son totalmente reversibles, es decir, que si hay una persona que está con esta terapia y se arrepiente, por otro lado, la tasa de arrepentimiento es extremadamente baja, no llega al 1%. Nosotros en el consultorio, de más de 400 largas, cerca de 500 personas que venimos acompañando durante todo este tiempo, tuvimos una sola situación donde una persona, un usuario que se refirió a autopercibirse como varón, antes del inicio se arrepintió y decidió no hacer la terapia con testosterona. Es decir, que tenemos un solo caso y lo mismo sucede a nivel mundial, digamos. Hay pocos reportes de casos de arrepentimiento. Bueno, pero sí, volvemos a lo que estamos hablando. En este caso, las terapias de inhibición puberal son 100% reversibles y una vez que el profesional suspende a pedido de ese adolescente, suspende la terapia, suceden los cambios que venían pausados y se desarrollan de manera totalmente habitual. Claro, claro. Habitualmente las terapias hormonales se hacen con una edad mayor, alrededor de los 15, 16 años, por ahí se está en algunos casos empezando un poquito antes, donde ya tienen un recorrido, y en ese caso sí se dice que las terapias son parcialmente reversibles, es decir, que hay algunas condiciones que no se van a poder revertir totalmente, y son muy particulares. Por ejemplo, en un varón trans está con testosterona y tiene una voz gruesa por la testosterona, probablemente esa voz gruesa después no desaparezca por más que suspenda la terapia hormonal. Claro, claro. Y una vez que se inicia el tratamiento, digo, ¿qué tiempo demanda? ¿De cuánto es el tratamiento? Sí, la inhibición puberal se da desde que aparece el primer desarrollo puberal. Va a depender del sexo biológico, porque las personas que nacen con vulva habitualmente empiezan el desarrollo puberal antes, un año antes habitualmente, y de las características genéticas, físicas de cada persona. No todas las personas se desarrollan en el mismo momento. Y se da hasta los 14, 15, 16 años y ya hay una conformidad para iniciar la terapia hormonal cruzada, es decir, acorde a su identidad de género autopercibida. Una vez que inicie la terapia puede ser de por vida o por el tiempo que la persona, el usuario, solicite esta terapia. Es decir, que puede iniciar desde los 16, puede decidir no suspender nunca, o puede decidir suspender cuando quiera. Gustavo, ¿hay alguna estadística en la provincia de Entre Ríos con respecto a si hay más mujeres o varones trans? En general sucede en la provincia como en el resto del mundo también, hay mayor casos de varones trans. Ah, mira. Hubiese pensado que era al revés, con total honestidad. Pero es interesante esto que estás marcando y nos parecía importante también abrir el programa hablando con vos de este tema, sobre todo para derribar todas estas preguntas que te hicimos. Tienen que ver con derribar mitos, porque uno de los cuestionamientos tiene que ver con qué capacidad puede tener un adolescente a los 12 o a los 13 años para tomar la decisión de llevar adelante un tratamiento que para algunos le puede cambiar la vida. Claramente le va a cambiar la vida. Por eso te preguntábamos si había un margen de arrepentimiento en ese proceso sin generar un daño, en definitiva. Sí, otra cosa que está comprobado también, es importante decir, es que la identidad de género se desarrolla junto con el lenguaje. Es muy temprano, 2, 3 años, ya se establece la identidad de género. Sí, a las personas sí, es decir, las que nacemos con una genitalidad que
posteriormente acorda con nuestro género, no nos preguntaron, nadie nos pregunta desde cuándo nos sentimos varones, desde cuándo nos sentimos mujeres, digamos como un proceso natural. Lo mismo pasa con las identidades trans, lo que pasa es que a esas personas se las señala y se le pregunta desde cuándo, y la verdad que esa construcción de esa identidad de género forma parte de la construcción de su identidad general, digamos, es todo un proceso complejo en conjunto, y se da durante toda la vida, pero desde muy temprana edad. Muchas veces lo que sucede es que hay una persona que nace con vulva, dice yo nene, y los papás, no por más la voluntad, sino que por la cultura le dicen no sos un nene, sos una nena, y vamos cambiando y vamos reforzando, probablemente va a decir sí soy una nena y va a durante un tiempo seguir sosteniendo, pero después se identifican y empiezan a reforzar esto. Ocurre, como les decía, muy temprana edad, y lo que tiene la característica es que hay una coherencia, una persistencia en este patrón. No como sucede con otras niñeces que por ahí entramos en un papel, jugamos al papá, jugamos a la mamá, jugamos a ser nene, jugamos a ser nena y vamos cambiando y después salimos y nuevamente tomamos nuestra identidad de género para lo cotidiano. Gustavo, entramos y salimos. Claro. En este caso hay una persistencia en todo momento en esta identidad que se autoperciben. Está bien. Cortito porque ya tenemos que cerrar, no tenemos más tiempo. Digo, no es el tema de que hablamos puntualmente hoy, pero me parece que está buena la pregunta, sobre todo por la respuesta que podés llegar a dar y que tiene que ver con que un adulto ¿puede comenzar este proceso de la nada? Sí, de hecho hay situaciones que han concurrido al consultorio de usuarios que han 53, 54 años, han decidido iniciar el proceso de hormonización. Sobre todo porque, bueno, personas de 50 años largos no estaba la identidad de género, no solamente la ley que contemplaba este derecho, sino socialmente y culturalmente no estaba preparado muchas veces para afrontar, por cuestiones familiares, personales, trabajo, amigues, digamos, entonces no podía expresarse libremente en cuanto a su identidad de género. Hay varones trans que, digamos, ya están cursando la menopausia, ya son menopáusicos y inician en este momento la terapia de hormonización con testosterona y están haciendo el proceso de transformación, y abrimos un nuevo tema, Pau. Totalmente. Los trans adultos que vamos a abordar trans, la verdad que sí. Seguramente. Gustavo, como siempre, un placer tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por tu tiempo.